Muchísimas bendiciones para toda la iglesia, para todos los hijos de Dios, para toda la gente que sigue a Cristo, gente poderosa, gente que ha entendido que este tiempo es un tiempo de confinamiento en Cristo, es un tiempo de formación, es un tiempo de examen, es un tiempo de formación. Y felicito a todos aquellos que han estado firmes y constantes, escuchando los mensajes diarios, alimentándose con la palabra que estamos sacando con la ayuda del Señor 2 veces por semana, porque no podemos parar, las cosas de Dios no pueden parar, apartados de Dios nada podemos hacer. Mi fe me dice que todos están firmes y constantes y que aún hay gente nueva que está conectada con la fuente de vida. De modo que felicito a todos aquellos que perseveran confiando en el Rey del Cielo y en su bendita palabra. Ya estamos cumpliendo ya más de 2 meses y medio ya, y ya hay esperanza de que dentro de pocos días podamos volvernos a congregar con todas las medidas que el gobierno establecerá a través de los medios de comunicación. Por el momento seguimos aquí conectados por estos medios electrónicos con el mensaje de la palabra. Espero que cuando vea los mensajes saque un tiempo especial para escucharlos, donde no haya interrupciones, para que pueda ser impartida la palabra en nosotros. Vamos a leer hoy la palabra en el libro de la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 15. Vamos a iniciar con Romanos capítulo 4, verso 15. Vamos a leerlo para que hagamos una corta oración y entremos en el mensaje de esta oportunidad. Romanos 4:15 dice así: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Amén. Vamos a orar al Dios poderoso para que Él nos ayude en esta tarde, en esta noche o en esta mañana, a la hora que tú veas el programa, a recibir esta palabra. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos a ti, te glorificamos porque eres un Dios poderoso, eres un Dios maravilloso. Estamos agradecidos contigo por bendecirnos, por ayudarnos, Señor. Gracias por cada hijo tuyo, por cada hija tuya, por cada familiar nuestro, Señor. Por toda tu iglesia en el mundo te damos gracias porque eres fiel a tu palabra y nos has bendecido durante todo este tiempo y nos has ayudado, Señor, y has estado con nosotros, Señor. Padre Santo, fortaleciéndonos, alimentándonos y nutriéndonos, Señor. Padre, muchísimas gracias. Gracias por la palabra de esta oportunidad, Señor. Padre Santo, que podamos hoy recibirla, Señor, con alegría, con agrado, Señor, que ella quede implantada, que tú nos des revelación, conocimiento, entendimiento y discernimiento, Señor, en esta bendita palabra, para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Bueno, hemos venido hablando de que Dios está haciendo un examen a sus hijos, a la iglesia, porque Dios quiere usarnos grandemente en este tiempo para recoger la cosecha, porque estamos en la campaña evangelística más grande de toda la historia. Es el tiempo oportuno para llevar la palabra y llevar el mensaje del reino de la gracia, que es un mensaje que no es popular, porque el mensaje que maneja la iglesia es un mensaje que vamos a ver hoy, que es un mensaje que realmente no es que sea malo, sino que es un mensaje que está atrasado. Y Dios quiere que nosotros tengamos claridad en esta parte para que podamos tener las cosas claras y para que podamos compartir con la ayuda del Señor a todos aquellos que no conocen, no saben, no entienden qué es lo que Dios ha determinado en este tiempo para la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia poderosa, una iglesia bendecida. He titulado el tema de esta oportunidad, la ley como un verdugo. O sea, la ley mosaica que comenzó en Éxodo 20 y que fue hasta la cruz, hoy es como un verdugo. Ya estuvimos hablando del mensaje anterior de que muchos de los que estamos conociendo a Cristo y la información, el conocimiento de la gracia y el reino, muchas veces nos hemos vuelto enemigos de los que practican hoy la ley mosaica. Y no está bien ni lo uno ni lo que vamos a ver hoy. Por eso Dios quiere que tengamos claridad en cuál es el mensaje que Él ha determinado, para que podamos ayudarles a la mayoría de los hijos de Dios en el mundo entero que están operando en un pacto antiguo, en una verdad pasada, están atrasados, pero que Dios nos ha pasado a nosotros por su misericordia, no para contender con ellos, sino para poder ayudarles. Y aunque ellos contiendan con ellos, con nosotros,
nosotros vamos a hacer objeción de cualquier ataque que ellos tengan contra nosotros, porque el plan de Dios es que podamos aclararles a ellos cuál es la verdad presente, cuál es el vino nuevo, cuál es el sacerdocio de Melquisedec, que es lo que está vigente hoy para la iglesia hace más de 2000 años, que la iglesia no lo sabe, pero que Dios ahora nos está trayendo claridad para que podamos operar en este pacto nuevo. Entonces vamos a definir un poquitico la palabra verdugo para que entendamos a nuestros hermanos que están allá operando con una verdad pasada. Ellos muchas veces se vuelven verdugos con nosotros y muchas veces nosotros también con ellos. Entonces, ni de aquí para allá ni de allá para acá. Y si hay de allá para acá, pues nosotros vamos a tolerarlos, pero nosotros no los vamos a atacar. Entonces vamos a entender qué es lo que pasa y por qué ellos operan de esa manera. Yo lo hice así durante más de 15 años. Creo que unos 17 años estuve allí operando conforme a la ley mosaica, porque era necesario pasar por allí para poder entender las cosas que hoy Dios nos está enseñando. Entonces, verdugo es alguien cruel que maltrata a los demás. Es una persona que ejecuta a los condenados. Es una persona cruel, es una persona violenta, agresiva para transmitir el mensaje de Dios. Dios no quiere que ni nosotros los de la gracia ni los de la iglesia seamos agresivos en transmitir el mensaje, sino que llevemos un mensaje de amor, de paz y de bendición. Entonces, el operar la iglesia en este tiempo conforme a la ley mosaica hace que nos hayamos convertido en perros rabiosos, ¿sí? Un perro rabioso es alguien que a toda hora está peleando, es alguien que a toda hora está contendiendo, y lo más triste es contendiendo por la palabra porque no la conoce. El que conoce la palabra no contiende con nada ni con nadie, porque la palabra de Dios no necesita que nadie la defienda, porque ella solita se defiende, ella es poderosa. Entonces dice Romanos 4:15, pues la ley produce ira, o sea, la ley mosaica produce ira, y vamos a ver por qué ella produce ira, ¿sí? Porque ella nos convierte en perros rabiosos, ¿sí? Esto es lo que ha hecho hoy la ley ceremonial que practica la gran mayoría de la iglesia en el mundo entero, no solamente en Cali, Colombia, sino en el mundo entero. La iglesia de buena fe y de buena intención practica toda la ley ceremonial que estableció el Señor allá en el libro del Éxodo, Número, Deuteronomio, Levítico. Toda esa ley ceremonial es la que practica hoy la iglesia, y aunque está en la palabra, no es lo que Dios ha determinado para este tiempo. Y entonces eso nos ha convertido en gente problemática nosotros, la iglesia, hablando en términos generales, porque los que estamos saliendo de esa cárcel somos pocos. Por eso hablamos en términos generales, para que podamos ayudar, para que podamos entender y operar conforme a lo que Dios ha determinado en este tiempo. Vamos a leer un pasaje que está en Hechos Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, para que hagamos la introducción. Hechos capítulo 8, verso 1 al 3, y vamos a tomar un personaje llamado Saulo. Saulo, que después se llamó Pablo, pero que en esta etapa donde él se llamó Saulo, y la escritura lo llama Saulo y Pablo para determinar los dos tiempos, el natural, el religioso, el terrenal, el que opera en sabiduría humana, y ya Pablo, el que opera en espíritu, el hombre que utiliza sabiduría e inteligencia espiritual, que es lo que Dios quiere que nosotros operemos en este tiempo, la iglesia del Señor. Hechos capítulo 8, verso 1 al 3 dice, y Saulo consentía en su muerte. Esto es sorprendente, y uno a veces no se da cuenta porque a veces no lee la palabra. Dice, y Saulo, que después se llamaría Pablo, consentía en la muerte de Esteban, que fue el primer mártir. Si usted lee el capítulo 7, Esteban muere por causa del evangelio del reino, de la gracia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa
arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que este Saulo era un hombre tremendo, un hombre terrible, era un perseguidor, era un hombre que asolaba. Devolvámonos un poquitico a Hechos 7:58 y dice así: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea que cuando a Esteban lo estaban matando, Saulo le estaba cuidando la ropa para que lo ejecutaran. O sea que Saulo no era un muy buen elemento, ¿sí? O era bueno, pero él no hacía cosas buenas. Creía que hacía cosas buenas, pero hacía cosas incorrectas, indebidas. Así opera hoy la iglesia. Hace cosas que se cree que son buenas, pero que son cosas que están en desuso. Son cosas que no están vigentes por el Señor a través de su dita la palabra y lo declara, y eso lo vamos a mirar en esta oportunidad. Entonces, Saulo estaba atrapado en la religión judía. Hoy en día la iglesia se volvió judía. ¿Por qué se volvió judía? Porque la ley mosaica fue determinada solamente para el pueblo de Israel y no para los gentiles. Aquí le aclaro que en la demografía de Dios existe solamente su pueblo. En el antiguo pacto existía el pueblo y los gentiles. No existían más pueblos. Solamente el pueblo de Israel, y todo el que no era israelita era gentil. Entonces, Saulo estaba atrapado en la religión judía. Hoy en día la iglesia del Señor ha adoptado todas las costumbres, todos los hábitos, todos los ritos, todas las ceremonias que Dios le ordenó solamente al pueblo de Israel, y los practican como la fe que está vigente y no está vigente. Es una fe que está mandada a recoger, pero de buena fe, de buena intención hemos hecho eso, pero no es lo que Dios quiere, porque para eso el Espíritu Santo nos aclara todas las cosas para que operemos en lo que Dios ha determinado para su iglesia hace ya más de 2000 años. O sea que la iglesia que comenzó a operar conforme al Espíritu solamente estuvo vigente un siglo. O sea que tenemos más de 1900 años de atraso. Pero Dios ahora en este tiempo nos está sacando y nos está haciendo entender qué es lo que Dios ha determinado y qué es lo que Dios tiene vigente en este tiempo, que es el pacto nuevo, el vino nuevo, el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? El Nuevo Testamento. Eso es lo que Dios ha determinado en este tiempo para la iglesia. Entonces este joven Saulo estaba atrapado en la religión judía y por eso procedía de esa manera. Vamos a leer Hechos 9:1 para que miremos un poquitico qué rondaba por la mente de este joven llamado Saulo. Dice, Hechos 9:1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte. O sea que este joven Saulo, aunque él creía que agradaba a Dios, lo que él tenía en su corazón, él pensaba era en matar, él pensaba era en dañar, en destruir, en perseguir a los discípulos. Dice, Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Oiga, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, no los trajera, dice, de este camino, los trajera presos a Jerusalén. O sea que Saulo le estaba diciendo nada más y nada menos que al sumo sacerdote, que era la máxima autoridad de la época, que le diera unas cartas como una licencia para poder matar, para poder apresar a aquellos que estaban en contra de la ley mosaica, porque en las sinagogas de ese tiempo y las de hoy solamente se enseña a Moisés, no se enseña a Cristo, porque ellos no le dan credibilidad a que el Mesías ya vino e hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario. Entonces, este joven Saulo estaba convencido que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo bien, porque tenía el patrocinio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el hombre que elegía al pueblo, que elegían los sacerdotes cada año para presentarse una vez y entrar al lugar santísimo. Este sumo sacerdote de esta época estaba unido con Saulo, ¿sí? Para perseguir a los seguidores del Señor. O sea,
Eso es lo que se está viendo hoy. Los que estamos entendiendo, los que estamos saliendo de ese pacto viejo, de ese vino viejo y estamos en el vino nuevo, somos perseguidos por los que practican hoy la ley mosaica y somos vistos como cosas raras, pero no hay problema. Nosotros no tenemos problema con eso. Lo que Dios quiere es que entendamos y tengamos las cosas claras para que podamos ayudarles a ellos y que no contendamos con ellos, así ellos contiendan con nosotros. Porque por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos ha estado visitando y nos está aclarando todas las cosas y nos está enseñando por medio de su Espíritu cuál es la verdad presente que está vigente para la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia poderosa, una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Vamos a leer un poquitico más acerca de la historia de este Saulo, que así es el comportamiento de muchos hijos de Dios que hoy practican la ley ceremonial, los ritos, las ceremonias que son sagrados y sí son sagrados, pero ya no están vigentes, que hay que respetarlos, dice Pablo en Colosenses 2:23, que tienen cierta reputación, pero que no tienen valor alguno contra los apetitos del alma, de la carne. Hechos 26, vamos a leer 9 al 11, mire, Hechos 26, verso 9 al 11, vamos a leer un poquitico más de lo que este joven Saulo hacía. Dice, Hechos 26, 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea que Saulo decían, lo matamos, él decía, sí, él daba la aprobación. Sí, qué tremendo esto, que este gran hombre llamado el apóstol Pablo en la primera fase de su vida fue alguien que patrocinó la muerte de algunos discípulos del Señor. Pero él creía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Lea el verso 11, dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea que era un perseguidor este Saulo, era un hombre terrible, era un hombre realmente. Por eso Ananías en Hechos 9, cuando el Señor lo envía a orar por Saulo, él dice, no, este es un tipo peligroso, yo no puedo ir allá, este es un asesino. Pero Dios le dijo a Ananías, vaya, porque yo ya lo toqué, yo ya lo visité y ahora él va a pasar de perseguir a ser perseguido. Por eso hoy nosotros, los que estamos entendiendo el mensaje de la gracia del reino, somos perseguidos por ellos, pero no tenemos problema con eso, que nos persigan. El plan de Dios es que ellos puedan conocer y entender lo que Él nos está enseñando en este tiempo a nosotros. Por eso el plan no es contender con ellos, el plan no es tener contienda, sino que el plan es edificación, porque Dios tiene el plan de que todos hoy puedan conocer y entender lo que Él ha determinado para su iglesia en este tiempo. Una de las cosas que hace la ley mosaica es anular la promesa. Y vamos a mirarlo por qué, ¿sí? Romanos capítulo 4, vamos a leer verso 13. Mire, que el Espíritu Santo nos ayude a entender por qué la ley mosaica anula la promesa. Dice el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, por allá en Génesis 12, 13, 14, 15, 17, cuando Dios le da la promesa a Abraham, faltaban más de 430 años para que Dios estableciera la ley mosaica. Entonces, esto es lo que dice el verso 13 y eso es lo que Dios quiere que podamos entender. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por eso fue lo que le dijo el Señor a Abraham. El 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, la ley anula la promesa. ¿Por qué? Porque la ley ordena y manda hacer una cantidad de ceremonias, ritos, sacrificios, fiestas para agradar a Dios. Entonces, es lo mismo que está haciendo hoy la iglesia. Se practican ritos, ceremonias, sacrificios, cosas muy bonitas ante los ojos físicos.
pero que Dios no las demanda en este tiempo. Y entonces dice el 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Si los que practican todas estas cosas son los herederos, entonces, ¿para qué sirve la fe? La fe genuina, la fe auténtica, ¿sí? Y por eso es que la ley anula la promesa, ¿sí? No deja que la promesa puedan recibirla aquellos que todavía no la han recibido. Hoy en día hay millones de hijos de Dios en el mundo entero esperando el cumplimiento de las promesas, y cuando se lee la Biblia se encuentran más de 30,000 promesas que ya tuvieron cumplimiento con el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Entonces, el nuevo pacto no vino por promesas, sino por herencia, por herencia. Entonces, la promesa es anunciada por el Espíritu Santo, y vamos a leer un pasaje que está en el libro de Joel, capítulo 2. Vamos a ver cómo el profeta Joel anuncia la promesa. Todos los profetas anunciaron la promesa. Libro de Joel. Este libro de Joel lo leí muchísimas veces antes de conocer a Cristo. Y lo leíamos y damos una aplicación errada de este pasaje, pero hoy vamos a mirar un poquitico. Vamos a profundizar un poco en este pasaje para que entendamos lo que estaba diciendo el Señor a través del profeta Joel. En el capítulo 2, Joel capítulo 2, verso 15 dice: toquen trompeta en Sión. Sión es figura y sombra de la iglesia en el antiguo pacto. Toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, es una convocatoria para lo que Dios iba a anunciar a través de la boca del profeta Joel, porque es un anuncio muy poderoso. Dice 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque, ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué significa esta partecita del verso 17? Que el pueblo de Israel quedó impedido, quedó limitado, quedó en una condición de limitación por la ley mosaica, porque la ley mosaica era maldita porque nadie la podía cumplir. O sea, el pueblo en este tiempo del antiguo pacto estaba vigente la maldición, la muerte espiritual, el diablo, los demonios. O sea, el ser humano no tenía, el pueblo de Dios no tenía manera de cómo levantarse contra todas estas cosas que tenían dominio, que imperaban, que gobernaban. Por eso aquí en esta palabra reclama, dice, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Dice el 18, dice, y el Señor solícito por su tierra perdonará a su pueblo. El Señor, dice el 19, responderá el Señor, irá a su pueblo. He aquí, yo les envío pan, mosto, aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Este versículo 18 está hablando de la venida del Señor, está hablando de la obra de la cruz, de cómo Él le quitaría el poder a la muerte, al pecado, a la maldición, a la desgracia, para establecer la gracia y el reino de Dios. Cómo sacaría al pueblo de la esclavitud, del oprobio, del escarnio, y le daría un poder glorioso para que su pueblo, que hoy es su iglesia, seamos un pueblo grandioso. Esto es lo que anuncia el verso, dice 19, dice 20, dice, verso 20, dice, y haré alejar de ustedes al del norte. Ya ustedes saben quién es el del norte. Y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será al mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. ¿Quién? El diablo y sus ángeles, que asolaron la humanidad durante todo ese tiempo, pero el Señor, con su muerte y con su sacrificio, le quitó el poder a él y al demonio y se lo entregó a la iglesia. Eso está en carta a los Efesios, capítulo 1, verso 22 en adelante, para que usted lo lea en su casa. Dice el 21, tierra, no temas, ¿sí?
porque la tierra estaba asolada, estaba siendo dañada, como hoy todavía sigue siendo dañada por aquellos que no conocen a Cristo. Pero desde ese tiempo la tierra estaba siendo asolada y destruida. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará cosas grandes. O sea, el anuncio del profeta dice: tierra, gócese. O sea, la tierra estaba triste por lo que estaba sucediendo en el planeta. Pero ahora dice: tierra, gózate, porque Dios hará cosas grandes. Lo que hizo el Señor en la cruz es algo glorioso, poderoso. El problema es que la iglesia todavía no lo ha entendido. Por eso la creación sigue clamando y gimiendo que se manifiesten los hijos de Dios en Romanos 8:19. Esa es la oración de la creación. Porque la tierra sabe que en la medida de que la iglesia y que nosotros los hijos recuperemos el reino, el gobierno que ya lo trajo Él hace más de 2000 años, vamos a darle un buen uso a todo este planeta y a todas las riquezas que Dios ha colocado, y no, el hombre no va a seguir menoscabando este planeta, destruyéndolo, como hasta hoy vemos que está pasando con el planeta. Pero el planeta ha sido dañado desde todo ese tiempo, desde Génesis 3. Solamente Dios quiere hoy la manifestación de los hijos para que con una mente superior podamos adornar este lugar, que es el lugar de habitación, eternidad que Dios nos ha dado para que estemos siempre con Él. Dice el verso 21: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Dice el 22: animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en el Señor su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Sí? La primera lluvia. La primera lluvia es la palabra que el Señor estableció en el antiguo pacto. Ha dado la primera lluvia, esto es espiritual. Es la palabra que Dios determinó a través de Moisés. Dice: porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, lo que Dios quiere es conectarnos con el origen, que recuperemos lo que Él nos dio en Génesis 1 y Génesis 2. Dice el 24: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. O sea, dice que el Señor en este tiempo, después de la cruz, lo que quiere es restaurar su iglesia, que no se ha podido lograr porque falta entendimiento. Pero Dios en este tiempo está levantando hombres y mujeres entendidos para que traigan claridad de lo que Dios quiere hoy con sus hijos y con su iglesia. Dice el 25: y le restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. O sea, todo lo que dañó la humanidad, todo lo que dañó al pueblo de Dios, Dios quitó esas potestades, esas tinieblas, y ahora ha traído su reino, ahora ha traído su poder a nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que podamos recibir, para que podamos entrar en la fiesta más gloriosa que Él determinó hace más de 2000 años. Todo aquel que vaya entendiendo va entrando en la fiesta, va saliendo del oprobio, del escarnio, y entra en la fiesta. Dice el 26, dice: comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Todo aquel que conoce a Cristo, todo aquel que bebe el vino nuevo, dice que nunca jamás será mi pueblo avergonzado, porque ahora Él nos viste con su gloria, con su gracia. Ahora Él nos viste con su palabra. Ahora nos coloca un vestido interno para que externamente sea notorio Cristo, para que cuando nos vean nosotros, vean al Cristo glorioso. Dice el 27, y conocerán que en medio de Israel estoy yo. Hoy el Señor ya no está fuera de nosotros. Hoy Dios está dentro de nosotros. Por eso en el antiguo pacto Él estuvo fuera, pero hoy el privilegio que nos da el Señor es de ser su casa, ser su templo. Dice: y conocerán, conocimiento, que yo soy el Señor su Dios. Dice al 27, y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El que conoce a Cristo
El que se convierte en su casa, en su templo, nunca jamás será avergonzado por las cosas de este mundo, por las circunstancias, por los problemas, por las enfermedades, nunca jamás será avergonzado, porque ahora Dios nos enriquece con su conocimiento, con su presencia gloriosa. Dice el 28, este es el anuncio poderoso, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Dice Mateo capítulo 27, ¿sí? Que cuando Jesús estaba muriendo, los momentos previos, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas, dando a entender que las tinieblas pasaban y que lo que venía ahora era la luz gloriosa para iluminar el corazón de todos los hijos de Dios, para que vivamos el tiempo más poderoso del Señor. Entonces la promesa era la venida del Espíritu Santo, que aquí lo leímos en Joel 2. Esa era la promesa, ¿sí? El Espíritu Santo que ahora está en nosotros es el que nos confirma a nosotros que somos herederos de todas las cosas y que no carecemos de nada, que somos dueños absolutamente de todo. Vamos a leer Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, verso 16, dice así la palabra. Carta a los Romanos capítulo 8, verso 16, dice la Escritura. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que somos nosotros ahora? Hijos de Dios. Ni siquiera somos cristianos ni evangélicos, somos hijos de Dios. Eso dice el Espíritu, ¿sí? Dice el 17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que nosotros hoy no estamos esperando algo que venga, sino que ya somos herederos de la promesa. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hemos leído mucho la Biblia, pero no hemos entendido. Entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham, la promesa que anunciaron los profetas, era la venida del Espíritu Santo, que vendría a meterse dentro de nosotros, la iglesia, para darnos el poder para vencer a todas aquellas cosas que han dañado nuestras vidas y que han dañado generaciones y que las están dañando todavía hoy, porque muchos no conocen, y que dañan la misma iglesia porque no conocen la Escritura, porque no conocen a Cristo. Entonces, ahí están atrapados millones de hijos en el mundo entero, con buena fe, con buena intención, ¿sí? Entonces, una vez que Jesús fue a la cruz, ya no se vive por promesa. Una vez que Jesús muere en la cruz del Calvario, ahí se cumple la promesa. Ahí ya no se vive por promesa, sino que se vive por herencia. O sea que usted y yo no vamos a ser herederos, sino que ya somos herederos de Dios. Entonces, por eso es que la ley mosaica, el que practica hoy la ley mosaica, está impedido para vivir por herencia. Entonces, se vive en una eterna espera de algo que nunca llegará. Todo aquel que vive conforme a la ley mosaica está anhelando la presencia de Dios, quiere conocer al Señor porque no lo conoce. Los mismos cánticos y las mismas oraciones están clamando por algo que nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque ya vino, el Señor ya vino. Por eso el pueblo judío no acepta la venida del Mesías. Por eso al pueblo judío fue que dada la ley mosaica. Nosotros somos el pueblo gentil, pero no hemos entendido. Hebreos 9:15, mire, lea conmigo Hebreos 9:15. Carta a los Hebreos capítulo 9, verso 15, dice la palabra. Carta a los Hebreos capítulo 9, verso 15, dice la Escritura así. Quiero que lo lea conmigo. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Jesús. Jesús se para en la mitad de los dos pactos, en la mitad de las tres cruces, en la mitad del pacto viejo
y en la mitad del pacto nuevo. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Él se metió en medio de los dos pactos para que interviniendo la muerte de él, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, ¿qué es lo que recibimos nosotros cuando él muere en la cruz? El cumplimiento de la promesa de la herencia eterna. Eso es lo que recibimos ya. No podemos esperar, pero la iglesia está esperando. Hay veces cantamos, abre mis ojos, oh Cristo. El Señor ya los abrió. El problema es que yo no he entendido. Entonces, ya adquirimos la naturaleza del Hijo de Dios. Ahora somos herederos, coherederos. Ahora nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Ahora tenemos una posición de honor, una posición de reino, de gobierno, de dominio, de autoridad, de señorío. Ahora el que entiende toda esta palabra recupera todas las facultades que Dios le dio al hombre en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, señorío, gobierno, dominio, autoridad. Recupera las facultades de ser un rey. Vuelvo al origen, me conecto con la fuente, adquiero naturaleza divina. Entonces yo necesito conocer los pactos de la promesa, necesito conocerlos y entenderlos. El que no entiende este secreto está pidiendo todo el tiempo que Dios lo sane, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo proteja, porque él no sabe que eso ya se cumplió. Él está pidiendo que Dios lo proteja y Dios dice, yo ya te tengo protegido. Él está pidiendo que Dios lo sane y Dios dice, yo ya te sané. Él está pidiendo que Dios lo bendiga y Dios te dice, yo ya te bendije, tú eres un bendecido. Espero que vayamos entendiendo, ¿sí? Entonces, la ley mosaica nos enseña a ser mendigos porque estamos pidiendo algo que ya tenemos pero que no sabemos. Y eso es lo que Dios quiere que podamos entender. Entonces, la iglesia, al no entender estas cosas, convierte la promesa, ¿sí? Convierte en promesa los anuncios de Abraham, ¿sí? Lo que Dios le anunció a Abraham lo convierte en promesa. Esa promesa ya no es promesa, porque esa promesa que le hizo el Señor a Abraham allá en Génesis, ya hoy ya se cumplió, porque la promesa era la venida del Espíritu Santo. Vamos a leer y vamos a terminar en esta oportunidad con Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas capítulo 3, verso 16 dice así la palabra. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ojo lo que dice allí. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Dice que fueron hechas las promesas. Ahí hay un plural, ¿sí? Y también dice Abraham y la promesa y a su simiente. O sea, habla de promesas y de simiente. Promesas en plural y simiente en singular. Entonces, si yo no pongo cuidado con la ayuda del Espíritu Santo, no entiendo que ahí no dice promesas y simientes como si hablara de muchas simientes, sino que habla de una simiente. Habla de promesas y habla de simiente. Y esa simiente es Cristo. Entonces a Abraham le dieron las promesas. Una vez que yo recibo a Cristo en mi corazón, yo ya no opero con promesas, sino con un hecho cumplido, porque la promesa era la venida del Espíritu Santo. Una vez el Espíritu Santo está en mí, Cristo está en mí, entonces yo ya no camino en promesas. Por eso yo ya no pido, porque estoy en el cumplimiento de todas las promesas. Lucas 24. Libro de Lucas, capítulo 24, verso 49. Quiero que lo mire en detalle mucho mejor. Lucas, capítulo 24, verso 49, dice así la palabra. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Mire que dice allí, a Abraham le dieron las promesas, pero aquí ya está diciendo el que resucitó. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa de mi Padre? La venida del Espíritu Santo, que es el que nos da el poder, la capacidad. He aquí yo enviaré la promesa, ¿sí? Entonces, la ley nos ha enseñado a orar de una manera equivocada, ¿sí?
nos ha enseñado a pedir, y no es tiempo de pedir, sino que es tiempo de reclamar algo que ya nos concedieron en la cruz. Entonces, la ley nos ha convertido en esclavos, nos ha convertido en mendigos y nos ha convertido en niños inmaduros. Porque Gálatas 4, capítulo 4, versículo 1 dice que mientras el heredero es niño, niño se refiere que no entiende la palabra, entonces aunque es dueño de todo, está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo señalado? El tiempo que uno entiende y comprende que la ley mosaica no está vigente, que Dios determinó un tiempo nuevo para su iglesia y es en el cual Dios quiere que podamos operar para poder vivir lo más glorioso de nuestras vidas. Vamos a orar en esta oportunidad para que Dios nos ayude y nos dé entendimiento, que ya no vivimos por promesa, sino que vivimos por herencia, que ya somos herederos, no vamos a ser herederos, y que la promesa ya vino, y que la promesa era la venida del Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros, que ahora somos la casa y el templo de Dios. Padre eterno, Dios poderoso, te alabamos, te glorificamos en esta hora y te damos gracias, Señor. Padre, oramos para que nos ayudes a entender todas estas cosas, Señor, que por años no las habíamos podido entender, pero que ahora el Espíritu Santo lo has enviado a nosotros para que nos enseñe, Señor, y que nos aclare los misterios, los secretos, los tesoros, todo lo que anunciaste en el Antiguo, que hoy es el cumplimiento para nosotros. Gracias porque allí en la cruz con tu sacrificio nos diste toda la herencia, Señor. Nos diste la promesa, nos devolviste las facultades que habíamos perdido en Adán, Señor, y ahora somos una iglesia poderosa, Señor. Por eso nada ni nadie podrá contra nosotros, y todo lo que está aconteciendo en este tiempo, en este planeta Tierra, Señor, no prevalecerá contra la iglesia que está edificada y está entendida en el tiempo de Dios. Por eso decretamos victoria, decretamos salud, bendición, provisión, protección divina en nosotros y en toda nuestra casa por el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Muchísimas bendiciones, muchos éxitos y nos vemos este próximo domingo.